Muy bien, pues después de este inicio de la sesión que se puso muy calientito, muy sabroso, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Aliet Bautista. Ella, cuando yo tuve la oportunidad de conocerla fue en el 2012 en la Cámara de Diputados. Ella fue la presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social por el PRD, en ese momento muy identificado con las izquierdas en México, y que bueno, nosotros traíamos el tema de las cooperativas de ahorro y préstamo. Estuvimos trabajando como Consejo Superior con la cooperativa Cruz Azul, Pascual y con Abasto y bueno, otras grandes cooperativas que estábamos participando cuando el Consejo Superior se funda en el 2010, abril del 2010. Entonces ya cuando ingresa la compañera Liet como presidenta de la comisión, pues ya teníamos 2 años de haber estado constituidos. Me consta que es una gran promotora, difusora del movimiento cooperativista. Ella sacó algunas iniciativas muy importantes para el fomento y la promoción de la economía social y solidaria. Ahí sacó un acuerdo, también un decreto del manejo de los impuestos, que bueno, pues más adelante nos platicará ella qué ha estado haciendo en ese sentido. Y bueno, nos sentimos muy honrados. Ella es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos, está haciendo un doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Fue regidora del Ayuntamiento de la ciudad de Nezahualcóyotl, diputada federal por mayoría de la legislatura 60, la legislatura 62. Y bueno, pues una gran compañera y amiga que nos ha estado acompañando en este proceso de la economía social y solidaria. También es una feminista, ha dado varios cursos, talleres, exposiciones al respecto del tema. Y bueno, pues la verdad es que nos sentimos muy contentos que haya aceptado la invitación, nos sentimos muy honrados de que estés aquí con nosotros, mi querida Liet. Bienvenida. No, buenos días a todos. Al contrario, Guadalupe, muchas gracias por tomarme en cuenta. De eso último, igual casi nunca me digo ser feminista, aunque cuando lo discuto con algunas compañeras que sí son feministas, me dicen, tú, aunque no te digas feminista, eres más feminista que muchas que dicen serlo. Pero sí, promovimos igual mucho, creo que esa es la foto que eligió Armenta, que a propósito te agradezco porque soy malísima para guardar fotos, soy malísima. Y entonces, no te mandé foto y me dices esta, dije, pues mira, yo luego me la pasas porque creo que ni yo la tengo. Entonces sí, ahí hicimos un tercer encuentro nacional de mujeres cooperativistas, construyendo una identidad colectiva. Cuando estuve al frente de la comisión, precisamente porque sí, pues veía que no había muchas compañeras en los liderazgos de las cooperativas, ¿no? Entonces, ahí se formó también una asociación, a partir de ahí se formó una asociación civil de ese tercer encuentro de la Red Nacional de Mujeres Cooperativistas que, pues a veces necesita ahí un poquito más de impulso, Guadalupe. Bueno, como tú me comentabas que necesitabas, bueno, que se pudiera platicar un poquito de la educación popular, hice ahí por ahí unas líneas que de hecho no sé si ahorita podamos ahí compartir la pantalla, este, que un tanto era el asunto de poder, de poder analizar cuál es la función de la educación Listo, ya puedes. popular. Ajá, ajá. Este, no sé si aquí se pueda, está en page. A ver, creo que Está ya se ve, ¿no? apareciendo. Ujú. Ajá. Entonces, bueno, digo, más allá de, ahorita estábamos comentando con Armenta de las inquietudes y de toda
objetivos que ustedes traen en el sentido de cómo conformar, pues, conformar incluso más cooperativas, que esa incluso a lo mejor sería como mi propia recomendación, pero sobre todo en el sentido de poder tener una cultura como de mayor participación, ¿no? Y lo otro que me decía hace rato Guadalupe, como esa preocupación, esa necesidad incluso, ¿no? Ahorita la verdad, pues ustedes, yo aprendo mucho de ustedes, me daba aquí algunos datos Guadalupe de las asistencias a las asambleas de las cooperativas y dice que pues hay un récord, ¿no? De un 5% y que en ocasiones es el 2 o el 3% cuando son cooperativas de 5, 10 mil, 12 mil, 15 mil o más. Digo, sí, también son bastantes, son miles que se cuentan como la mayoría de las cooperativas grandes que ustedes son los que las representan. Pues a mí lo que de rápido se me ocurre es que, o esta parte que me decía Guadalupe de tener esa experiencia de cómo llegarle a la gente, pues es a través de las necesidades de la gente. Hace tiempo igual decía Miguel Sobrado, eh, el que imparte los talleres allá que es de Costa Rica, Miguel Sobrado decía, es que un requisito para conformar cooperativas es primero que se tenga la necesidad. Si no se tiene la necesidad, pues no. Y bueno, sí, claro que hay necesidad, pero yo creo que habría que conformar otro tipo de cooperativas. Yo lo que en mi tiempo, cuando estuve y que gané 2 elecciones de mayoría y que fue en contra de mi propio partido, porque era muy complicado. Digo, ahora también lo es, pero antes, cuando estuve yo participando era a través de, no necesariamente conformé cooperativas, pero sí centros de abasto, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ya lo iremos ahí platicando, pero yo creo que es hacer sentir a la gente que hay otras, de sus necesidades más sentidas, es que la gente encuentre estos espacios y llegar a poder platicar con la gente cara a cara. O sea, eso es lo que yo le diría a Guadalupe hace rato que me comentabas, ¿no? O sea, de cuál sería como esta cuestión es, y llegar, digo, ahora también pues hay otros medios, ¿no? Grupos de WhatsApp, eh, yo creo que también ustedes igual sacan periódicos, revistas en todo este sentido, pero sí es más bien como que es lo que incluso aquí yo lo pongo no, lo tengo como primera conclusión, pero este, ahorita igual mejor lo podemos ir comentando. Bueno, pues en general igual me decía Guadalupe, ¿qué es la educación popular? ¿No? O sea, que pudiéramos llegar por ahí, ¿qué es la educación popular? Y entonces hice aquí algunas líneas que ya luego se las pasaré en mejor formato de presentación, pero no sé, yo aquí en estas líneas lo pongo como conceptos y aplicaciones prácticas, ¿no? Y sobre todo enfocándonos en la propuesta teórica práctica ideada por el pedagogo brasileño Paulo Freire, que digamos es uno de nuestros referentes en el pensamiento latinoamericano, y cuando hablamos de estos pensamientos latinoamericanos, queremos decir que se tiene una propia realidad y se tiene un propio pensamiento y teóricos de nuestras realidades latinoamericanas, y dejar a un lado el pensamiento eurocentrista, ¿no? Yo creo que eso es mucho lo que tenemos que tener en cuenta, y es este cambio de mentalidades que pues ahí vamos a ir con la propia cuestión de la educación popular, pero también desde, digamos, lo teórico, es que se piense en los, eh, en los teóricos, en los pensadores latinoamericanistas que por la región igual somos los que estamos más cercanos, que tenemos las mismas este, historias, los mismos problemas, etcétera. Y entonces, qué mejor igual estar viendo cuál es la propuesta teórica práctica ideada por el pedagogo brasileño Paulo Freire. Y bueno, como aquí lo expongo, hay
hay este pensamiento de este educador, este pedagogo, pues es lo que ha dado últimamente decirse que es el padre moderno de la educación popular. Como corriente de pensamiento y de acción, la educación popular es praxis. Es decir, solo se puede entender y conceptualizar desde sus diferentes expresiones y componentes, y sus principales fundamentos teóricos, sus elementos son éticos, epistemológicos, metodológicos, pedagógicos y didácticos, y sus premisas y compromisos son sociopolíticos. Yo creo que es muy completo el pensamiento de Paulo Freire. Y bueno, se ha dicho que si hablamos de antecedentes relacionados con pedagogos, bueno, si hablamos de los antecedentes de la educación popular, estamos hablando de educación popular, tiene importantes antecedentes relacionados con pedagogos, con políticos, con actores sociales e incluso próceres de nuestra historia que podríamos reconocer como precursores de la educación popular. Si bien hubo propuestas y planteamientos educativos, políticos y pedagógicos, a quien se le reconoce como el autor de esta propuesta teórico-práctica en su expresión moderna es sin duda el gran pedagogo brasileño Paulo Freire. Nacido en el nordeste brasileño y fallecido en 1997, vivió toda su vida con la congruencia que le costó la cárcel y el destierro durante la dictadura militar de los 60 de su país. Freire se había vinculado ya con distintos movimientos y organizaciones participativas y a partir de ahí se interesó por sistematizar algunas de sus experiencias. Había reconocido la necesidad de fortalecer actores sociales y de potenciar ambientes de participación y cambios de mentalidades mediante la producción cultural y social. Algunos de esos proyectos organizativos son, por ejemplo, el Movimiento de Cultura Popular de Recife, donde Freire consideraba y coordinaba el proyecto de reeducación para adultos. Asimismo, la corriente de la educación popular está influida por distintos fenómenos sociales y políticos que dieron pie al desarrollo de teorías como la teología de la liberación, que ya hablábamos con Guadalupe, de los jesuitas, por ejemplo, la teoría de la marginalidad o la promoción popular, especialmente en la década de los 60. La educación popular va más allá de la educación tradicional, es más, podríamos decir que surge en resistencia a los modelos dominantes de educación. La educación popular es una corriente de pensamiento y de acción, es decir, una orientación teórica y metodológica dentro del área de las ciencias sociales, aunque su aplicación más fuerte ha sido en la pedagogía, en el trabajo social y comunitario, que ha sido muy importante para el desarrollo de programas destinados al sector popular. La palabra popular surge de la oposición entre lo popular y lo oficial, donde lo popular hace referencia a una práctica o pensamiento que es opuesto al oficial. Por su parte, lo oficial es una práctica o un pensamiento que es aceptado por una mayoría, aunque generalmente ha sido impuesto y no consensuado. En términos más prácticos, el concepto de educación popular ha sido útil para ejercer una resistencia a los modelos dominantes, no solo educativos, sino también políticos y sociales. La educación popular sobre todo se caracteriza por ser una propuesta integral con compromisos políticos y éticos y se fundamenta en la participación, el diálogo y el reconocimiento de distintos saberes durante la práctica educativa, que se entiende que no solo ocurre dentro de la escuela, sino en distintos espacios, así que se nutre de teorías culturales y comunitarias. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es la educación popular? La educación popular es un concepto, podríamos decirlo, teórico-práctico que se desarrolló en América Latina a partir del pensamiento del pedagogo Paulo Freire, a finales de los años de la década de los 60. La teoría de la educación popular, para que nos vaya dando unos rasgos, el enfoque de participación desde la educación popular se centra en involucrar activamente a las personas en su propio proceso educativo, promoviendo la toma de decisiones colectivas y empoderamiento para la acción transformadora. Algunas de estas características que son clave de este enfoque, uno, es la participación activa. Se busca que los participantes no sean meros receptores de conocimiento, sino que sean protagonistas activos en la construcción de sus aprendizajes, aportando sus experiencias, conocimientos y perspectivas. Yo creo que ahí lo que valdría la pena es
pues hacer encuestas y decir en qué sí estarían dispuestos a participar la gente, eso es muy importante, cuáles son sus principales necesidades, y después de ahí yo creo que dar algunas propuestas de solución, y bueno, pues ahí yo les decía que tendrían que hacerse más cooperativas, ¿no? Dos, la toma de decisiones colectivas. Se fomenta la toma de decisiones conjuntas sobre los temas a abordar, las metodologías a utilizar y las acciones a emprender, promoviendo la colectivas como el involucramiento en la resolución de las problemáticas locales. Tres, la construcción de ciudadanía crítica. Se busca desarrollar habilidades para analizar críticamente la realidad, identificar problemáticas sociales y participar en la búsqueda de soluciones desde una perspectiva colectiva. Cuatro, la acción transformadora. La participación desde la educación popular impulsa a los participantes a convertir su aprendizaje en acciones concretas orientadas a transformar su entorno, ya sea a nivel comunitario, político, social. Tiene como finalidad generar cambios tanto a nivel individual como colectivo, promoviendo la reflexión crítica y la acción transformadora frente a situaciones de injusticia, desigualdad y exclusión. En resumen, el enfoque de participación desde la educación popular busca promover ciudadanos críticos, activos, comprometidos con la transformación de sus realidades mediante procesos educativos que valoran y potencian la voz y el protagonismo de las personas y comunidades. Estas características hacen de la educación popular una herramienta valiosa para fortalecer la participación ciudadana, promover el desarrollo comunitario y contribuir a la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Y bueno, ¿cuál es esa propuesta metodológica y pedagógica? La educación para Freire pues tiene que ser crítica y dialéctica, transformar al sujeto a partir de un proceso de educación contextual, que el oprimido tenga las condiciones para descubrirse y conquistarse reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. El contexto, el hombre siempre es en relación a un contexto social. El método, la utilización de los recursos orales fundamentalmente depende del marco de referencia que se utilice. La evaluación también será contextual. Y la praxis, que esa es que se dice igual, toda teoría de la educación popular tiene que tener consecuencias prácticas. Y sobre todo la cuestión ética. Su componente ético guía la praxis, pues como dice un autor, un educador, Carlos Núñez Hurtado, dice, vivimos en un mundo de crecientes injusticias, donde la mentira, la simulación y la componenda favorecen el pensamiento y la acción de los sectores dominantes económica, política, social y culturalmente. Un mundo globalizado bajo el modelo neoliberal vigente en el que priva la mentira, el egoísmo, la explotación y lo que es peor, la asimilación de la desesperanza y la aceptación del orden vigente como algo normal y casi connatural al desarrollo de la humanidad. Frente a ello, la educación popular parte y se sostiene en un marco ético que, a diferencia de la ética del mercado, es profundamente humano. Es la ética de la vida, que encuentra una lectura moral en nuestro entorno latinoamericano y mundial, lo que nos lleva a un renovado compromiso en pos de la transformación social. Para Freire, refiere que la ideología fatalista, inmovilizada, que anima el discurso liberal, anda suelta en el mundo. Esto lo decía en 1970. Con aires de posmodernidad insiste en convencernos de que nada podemos hacer contra la realidad social, que de histórica y cultural pasa a tornarse casi como algo natural. La educación popular tiene una ética inclaudicable en su propuesta. Como guía de su accionar, el componente ético es uno de sus pilares fundamentales. La intención de la educación popular, dice Freire, es desarrollar estrategias para reforzar y conservar la comunidad, más específicamente la comunicación y la organización política de sectores populares históricamente oprimidos. En otras palabras, comprende a la pedagogía como una acción comunicativa que tiene efectos en la construcción de la persona y de lo colectivo. A partir de ahí, la educación popular reflexiona sobre el rol del educador,
y permite ir más allá de la posición de autoridad o de concebirlo como el único portador del conocimiento válido, sino que entiende al educador como un mediador en el espacio educativo. Esto permite considerar las contradicciones que la propia práctica educativa genera en el educador, quien constantemente se ve en la necesidad de decidir entre abrirse a la diversidad o utilizar las lógicas de imposición. En esta corriente, la educación no es un proceso puramente mecánico, sino que es un proceso que debe tomar en cuenta al sujeto de la educación, es decir, su cultura, sus saberes, su historia, sus expectativas y sus posibilidades para proyectar un futuro. En otras palabras, procura reconocer al otro como un sujeto de saber y no como un sujeto pasivo. Para otro autor, Colmas, la educación popular, dice, es un compromiso con los sectores más humildes, con los marginados. Por lo tanto, la mayoría de sus prácticas se desarrollan desde comunidades campesinas, indígenas o suburbanas. Se considera como una educación propia y protagonizada por los propios sujetos que buscan el cambio y por ello una educación que no debe ser cedida al adversario. Principalmente apunta hacia los adultos, es más democrático y cooperativo que los métodos tradicionales de educación que en los salones de clase, basados en lecturas y escrituras por expertos. En cambio, la educación popular se perciben a las y a los participantes como personas potencialmente poderosas quienes pueden cambiar la condición social que los rodea. Los sujetos en los procesos de educación popular más comunes y corrientes definen sus propios problemas y aplican las lecciones de los éxitos y los fracasos a sus propias situaciones. Ellas aprenden a reflexionar e interpretar críticamente sus formas de vida. Parten de la realidad para reflexionarla, entenderla y volver a ella. El proceso de educación popular se sustenta pensando, hablando en grupos y entre grupos acerca de los eventos que han ocurrido en sus propias vidas. Los participantes identifican a forma de resolver los problemas confrontándolos. No se considera el conocimiento como un don que se entrega a quienes no saben, sino como un diálogo de saberes. Por lo tanto, el hecho educativo es un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene como base el conocimiento de la gente que está participando en él. Es totalmente diferente a la educación establecida, que entrega verticalmente los conocimientos. La educación popular, en cambio, parte desde la gente, desde el diálogo, los procesos participativos. Se parte de la práctica de los propios participantes y no de las prácticas y realidades ajenas. Es una educación que construye conciencia, sujetos, protagonismo social y político, que construye ciudadanía crítica, es decir, que distribuye y comparte el poder y que, por lo tanto, equilibra los poderes hegemónicos tradicionales del Estado, la Iglesia, el mercado. O sea, entra al campo de las transformaciones estructurales, políticas y económicas, a los modelos de desarrollo, al marco jurídico. Para otro educador, Carlos Núñez Hurtado, dice que con mucha frecuencia encontramos diferentes actores sociales, educativos o políticos que se adhieren claramente a lo anteriormente planteado. Es decir, a nivel de discurso, posición o intención no hay problema, pero cuando se revisan esas prácticas concretas encontramos una gran distancia entre la teoría y la práctica. Es un problema generalizado de incoherencia. En la base de esta distancia hemos encontrado un problema de carácter metodológico, es decir, del cómo hacer realidad o hacer coherente lo que en el discurso y la opción ética se proclama como honestidad. Normalmente no se trata de un problema de falsedad, mentira o incoherencia dolosa, sino simplemente de incapacidad de trabajar de otra manera diferente, nueva y consecuente con lo que buscamos y expresamos en nuestro discurso sincero, renovador. Y es que él mismo lo dice, o sea, tantos años de vivir, estudiar y practicar las viejas formas y los viejos métodos nos han marcado más de lo que imaginamos. Si desde que nacemos en la familia, en la escuela, en la sociedad, en la iglesia, en la universidad, en la política, es decir, prácticamente en todas las instancias del quehacer social, se nos educa para la competencia, en la antidemocracia, con métodos verticalistas y autoritarios, ¿qué podemos esperar entonces, nos dice en consecuencia, de nuestra forma de actuar, sino la repetición de lo mismo? Si desde siempre se nos ha enseñado a aprender, a memorizar, pero no a pensar.
Si solo se nos exige resultados sobre todo tipo de cuantitativo, sin importar el proceso mediante el cual se obtuvieron dichos resultados. Si siempre hay una autoridad que es incuestionable, en una palabra, hemos sido domesticados más que educados. También citaré a Erich Fromm, ya por último, este psicólogo y escritor de renombre mundial, quien, por cierto, me he adentrado muy últimamente en sus lecturas, me doy cuenta que estuvo en 1949 aquí en México, fue jefe del departamento, fundó el departamento de psicoanálisis de la Facultad de Medicina de la UNAM, que hay un método de educación que se llama Sumergil, y dice él que este método es una expresión de biofilia, que no es otra cosa que el amor a la vida. En la ética biofísica, el bien es todo lo conducente al crecimiento y al desarrollo, la reverencia por la vida, mientras que el mal es todo lo que ahoga la vida, la congela, la aplasta. Dice, solo puedo comprender plenamente la biofilia comparándola con lo opuesto a la necrofilia. La necrofilia es la atracción y la afinidad hacia la muerte, la destrucción, la descomposición. Por ello, la biofilia plantea una cultura orientada por la vida. La educación tiene un solo propósito, vivir. Y vivir no tiene más propósito que vivir. Ser inteligente, diestro, creativo, brillante, pero sobre todo producir un hombre bueno, es decir, un hombre vivo, un hombre acorde con la vida, acorde con otros hombres, acorde con la naturaleza, acorde con el ritmo que late a través de toda existencia. El amor a la vida tiene su propia manera de producir los cambios, mediante la comprensión y el ejemplo, y sobre todo, cambiándose uno mismo en vez de cambiar todo lo demás. Ahí cierro comillas. Yo quisiera igual rápidamente ya decir que alguna de las conclusiones y alguna de las tareas después de hacer esta reflexión, que agradezco sobre todo aquí a Guadalupe, que tenía siempre como algunas ideas y creo que ahora pude más o menos en este texto ahí complementar, que falta muchísimo, por supuesto, pero decir que la praxis de la educación popular solamente es praxis, como lo exige, porque desde el inicio, como lo veíamos, decía que era una propuesta teórica, pero práctica, que eso es, pues, era una de las primeras condiciones que decíamos que era la educación popular. La praxis de la educación popular, yo creo que solamente es si hay organización popular para objetivos comunes. Yo concluiría eso. Educación popular es para la organización popular. Que incluso es una de las cuestiones, creo que aquí hay confianza, igual podemos decirlo, y creo que de eso también me decía Armenta, de eso se trataba, era que, por ejemplo, la educación que se da en esto pues, en el Instituto Nacional de Formación Política, una de las cuestiones con las que chocó y que incluso estaba en un inicio. Conozco bien a Eduardo Cervantes, que incluso él fue el primer presidente del partido en la Ciudad de México, de Morena, él fue el primer presidente, y estaba en el equipo del consejo, era un consejo, ay, no recuerdo su nombre exactamente, pero era un consejo dentro del instituto, creo que se llama así el consejo. Él decía que igual había chocado mucho, por ejemplo, con el Fisgón, porque la formación política pues la ve como, bueno, yo creo que sería una excepción el laboratorio acá con compañeros de Michoacán, pero decía, es que si no va la educación, la formación política de la mano de la organización, pues no sirve. Y entonces yo creo que esa es una de las primeras conclusiones cuando se habla, y que incluso lo tiene como requisito la educación popular, ¿no? Que puede ser la formación política, la educación cooperativa, que más cercano a la educación cooperativa que la educación popular. Es la organización popular, es la organización de la gente. Y otra de las cosas que yo veo también como problemas con la educación popular actualmente es que se ha equiparado con capacitaciones, con proyectos, con programas desarrollados por ONGs, pero que vuelven a dejar a los actores sociales pasivos. Ese es el asunto.
Por eso ha sido un proyecto en constante construcción, o se dice que la educación popular es ese proyecto en constante construcción y debate, y que ha inspirado a numerosos movimientos, no solo en América Latina, sino alrededor del mundo. Entonces, es esta otra clave, digamos, que como requisito es que tiene que estar en constante construcción y debate, ¿no? La educación popular. Y otra de las cosas que yo creo que también están como pendientes, y que bueno, ustedes creo que lo están haciendo con estos mismos talleres y estas mismas pláticas, es de contar con información, con publicaciones, recursos que documenten diversas experiencias en este campo, ofreciendo información detallada sobre las metodologías, que es el cómo, que ya veíamos hace rato, los resultados y las lecciones aprendidas. Así también, bueno, yo creo que se requieren de enfoques pedagógicos innovadores, como el aprendizaje basado en proyectos, en el arte, en la cultura, así como de uso de tecnologías para ampliar las oportunidades de aprendizaje significativo. Conocer en el ámbito de la educación popular también de las diversas experiencias que se han centrado en las infancias, porque si no, pues seguimos igual queriendo poner nosotros nuestros curitas, pero pues si hay una máquina que está reproduciendo desde las infancias, yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Yo mi experiencia, aquí si me lo permite, igual como me dijo Guadalupe, igual que sí podía hablar de todo eso, que más bien quería que habláramos de todo eso. Yo a lo largo pues de muchos años ahí de trabajar en el territorio, pues igual, o sea, llegué a esa conclusión de que tendríamos que hacer cosas diferentes con los niños y niñas, con los adolescentes, que es ahí donde podríamos hacer esos grandes cambios. Entonces yo creo que ustedes tienen igual también cooperativas, cooperativistas infantes, ¿no? Donde pueden empezar a implementar algunas cuestiones que cambien la mentalidad de lo que estamos inmersos, porque pues estamos inmersos en este mundo de competencias, en este mundo de egoísmo, de individualismo, y que entonces tendríamos que empezar a pensar otras situaciones. Yo en su momento lo que yo hice, les comparto, fue crear orquestas infantiles sinfónicas con niños, incluso tenía, el más pequeñito tenía, no sé, 4 o 5 años. Y yo me di cuenta que, bueno, que a través de la música, a partir de la, este, mm, de un modelo que yo repliqué, que no fue una idea mía, por supuesto, pero que cuando, cuando yo salgo la primera vez de la 60 legislatura, pues me doy cuenta que pues hay que seguir organizando, porque el mayor tiempo estamos sin cargo, estamos en esta lucha, ¿no? El cargo es muy pequeñito y es un abrir y cerrar de ojos nada más. Y que entonces dije yo, si llego en una segunda ocasión a ser diputada, voy a impulsar, a etiquetar recurso para mi municipio para conformar orquestas sinfónicas infantiles. Y así lo hice en la 62, sí, sí lo logré. Aquí hubo otras cuestiones que a lo mejor no voy a comentar a detalle, que no van al caso, pero decir que encontré información igual del llamado sistema que es una cuestión de educación musical que se implementó principalmente en la época de Chávez en Venezuela, y así se le llamó a ese programa el sistema, que incluso les recomiendo mucho un documental que se llama así, El Sistema, y habla de toda la experiencia del profesor Abreu, donde implementa a nivel ya de gobierno el sistema. El sistema es un programa de educación de orquestas, donde incluso pues ha desarrollado a los más grandes, ha producido los más grandes directores de orquestas sinfónicas, entre ellos está Dudamel, que incluso es el que dirige la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Es una eminencia, incluso se dice que a lo largo de la historia pues no ha habido eh, la producción de tantos
músicos y tantos directores de orquestas sinfónicas que como fue en la etapa de Chávez, que francamente no sé si siga, francamente no lo sé, pero de los últimos años, pero yo me imagino que sí, y es esta forma eh, de traer a los jovencitos, a los niños, porque pues igual era desde los niños, a tocar un instrumento musical y que en vez de que estuvieran pensando, o no sé, dándole ahí al celular ahora, ¿verdad? Que tenemos a los chamacos que están ahí siempre con el celular, que tuvieran un instrumento y que lo hicieran suyo. Incluso el instrumento se les daba, aparte de las clases que estaban tomando, se lo podían llevar a la casa y hacerse uno solo con el instrumento, cada niño, niña, cada adolescente. Y siendo tan diversos, incluso como el tocar un instrumento muy diferente en una orquesta que puede ser de vientos, que puede ser maderas, etcétera, al conjuntarse, eh, siendo tan diferentes cada uno, digamos que al conjuntarse, al estar en una orquesta, al tocar una sinfonía, eso era, ¿no? Poder de tanta diversidad de cada uno también como su instrumento, era hacer el unísono en cada sinfonía. Entonces, era una experiencia pues también muy didáctica y que en ese sentido pues era una cosa muy bonita, ¿no? Entonces lo fundé, lo etiqueté 3 ocasiones, ahí fue la legislatura que tuve más trabajo, digamos, que trabajo comprometido, ya nos hizo favor ahí de poner esto, pero sí hay un documental y está libre. Y entonces, digamos que en cada sinfonía, pues era alcanzar como un estado alfa, ¿no? Con la diversidad de cada uno de los chicos y chicas de la orquesta, alcancé a conjuntar hasta el segundo año, cada año eran 250 alumnos, alumnas, y el segundo año alcancé a conjuntar una orquesta sinfónica de 500. Y hice algunos convenios con la Embajada de Venezuela, venían algunos profesores de los mejores de allá, del sistema, a dar clases. Y pues lo que pasó ahí bueno, si me preguntan, que yo creo que me lo van a preguntar, crecí tanto que bueno, la orquesta la dividí en A y B, entonces teníamos el A el lunes y miércoles, ensayos, y el miércoles, perdón, el lunes y miércoles la orquesta A, el martes y jueves la orquesta B, y el viernes hacíamos ensamble. Los viernes hacíamos ensamble y teníamos ahí la cantidad de 500 gentes, más otros 500 que eran de los, de los padres, porque como eran menores de edad, hay que tener muchísima responsabilidad. Entonces, en todo el tiempo permanecía, ya sea, pues en este caso, la abuela, el abuelito, y hacíamos con los abuelitos o los papás o las mamás, hacíamos un coro. Ellos no tocaban instrumentos, pero sí participaban en el coro. Entonces tenía 500 niños con los instrumentos, con la orquesta sinfónica, y tenía 500 padres de familia o tutores. Entonces los viernes yo juntaba pues casi 1000 gentes, incluso los ensambles los hacía ya en la calle, no podía porque tenía un edificio que por cierto tenía mi casa de gestión y como ya no alcanzaba, entonces tenía una lona en la calle, que es una calle ancha donde tenía mi casa de gestión, y ahí juntaba, ahí pues casi 1000 gentes. Entonces, este, como se dice por ahí, pues hubo mucha envidia y me decían, bueno, ¿a dónde va ella? Pues si los viernes nada más junta a casi 1000 gentes, así, decía, pues quiere ser presidenta municipal, o sea, ¿dónde? Pues sí, siempre fui en contra del grupo hegemónico del PRD en ese tiempo, ¿no? Que yo decía, no se sienten semidioses, se sienten dioses, pues porque teníamos desde el 96, teníamos
el gobierno municipal, fue incluso el municipio de Nezahualcóyotl el primero que se ganó antes que incluso la Ciudad de México. Cuando se dice que la Ciudad de México es esta caja de resonancia a nivel nacional, claro que por supuesto lo es, pero quiero decir, ya siempre lo apunto, de que mi municipio ganó en el 96 y la Ciudad de México se ganó en el 97, cuando ya venía este oleaje del PRD de izquierda, ¿no? Cuando era el verdadero PRD. Y pues el, en esta situación, pues como dicen por ahí, no saben hacer, pero tampoco dejan que otros lo hagan, ¿no? Y pues se destruyó todo ese proyecto por los propios políticos, que por cierto ahora están en Morena y que son los que están hasta arriba de mi municipio. Los instrumentos salieron por ahí, este, este, la primera parte los etiqueté para el municipio y los pusieron en una bodega, después dicen que les salieron patitas y fueron desapareciendo, porque pues eran bastantes instrumentos y se fue destrozando eso porque la gente que puse a cargo pues no, le ganó la ambición y le dieron cobertura política y etcétera, y etcétera. Y ahorita se los cuento muy tranquilamente, pero la verdad que fue un trancazo muy duro después de que salí de la 62 legislatura por no tener la gente adecuada en la cuestión de la dirección. Y bueno, pues se hizo lo que se pudo. Hubo una experiencia, hay por ahí algunos videos que luego les diré. Los profesores, de ahí después se replicó a otros lados. En Texcoco, un municipio que está aledaño, muy cerca de Nesa, hay una región de la montaña que le llaman y son expertos en músicos de viento. De ahí incluso se reclutó, tenía el director de la orquesta que era muy formal, muy disciplinado, incluso él fue el primer violín de la Orquesta de la Defensa Nacional que vive en esa. Me di cuenta que había muchos músicos en el municipio y otros como les decía, de Texcoco llegaron y después lo quisieron replicar algunos profesores que se dieron cuenta de esta situación, lo replicaron de alguna manera con Delfina, incluso, que estaba como presidente en Texcoco. No sé qué siga de eso, pero hay otras formas. Digo, ya perdón que me extendí en esta última parte, pero me apasiona mucho el tema. Yo espero en algún momento volverlo a retomar. Es un proyecto bellísimo, es un proyecto que da mucho en esta parte de colaboración, de cooperar, de que eran, que estaban participando en estudiar música, pero no tan solo música, sino en esta parte de conformar una orquesta sinfónica y de poder participar con una diversidad de instrumentos y diversidad de personas y de caracteres para poder hacer esta música. Y que la verdad que yo me sorprendía porque yo decía, en su vida no han escuchado música clásica, en su vida, y sin embargo aquí el maestro los pone a tocarla, a hacer la música y a conjuntarla, ese ensamble, y hacían música clásica, hacían Carmina esta melodía de Carmina, ay, Carmina, ¿qué? No recuerdo eso, la otra parte. Carmina Burana. Burana, exacto. Exacto, era el éxito y enchinaba la piel. Con el niño pequeñito tocando su triángulo cuando le tocaba hacerlo y tener su participación. Perdón, ahora se los cuento muy, digamos, muy anecdóticamente, pero la verdad, igual aquí digo, hay confianza y les he de confesar que un año estuve en depresión. No diagnosticada, pero pero imagínense que pues cada viernes contaba yo casi ya con 500 chamacos y 500 adultos. Cada viernes los juntaba para hacer estas cosas. Perdón. Pues no, eso bien, es lo que bien. un poquito les quería compartir. Esto no lo tenía previsto, pero sí hay formas en esta parte que me dio pie al inicio, Guadalupe, para decir cuáles ha sido tu experiencia. Pues yo la verdad no tenía contemplado comentárselos. Y se los digo ahora, se los digo con alguna tipo, sí, de nostalgia, ¿por qué no? Pero quedó la experiencia, quedó la forma y, y la verdad que se pueden hacer muchas cosas. Yo digo que la clave del asunto,
A veces se ha dicho que se dice fácil, pero no lo es. Se dice, bastaría una generación para cambiar la humanidad. Bastaría una generación para tener otra mentalidad de las cosas. Pero no es tan sencillo, o sea, hay que, o sea, en esta situación que es, en lo que estamos inmersos de la cultura, por eso por ahí decía Gramsci que estamos en una disputa siempre por la hegemonía, ¿no? Es esa disputa por la hegemonía cultural de cómo pensar, de cómo hacer, pero yo creo que podríamos, preguntándole a la gente primero, yo siempre hacía encuestas también, ¿eh? O sea, lo primero cuando me acercaba al territorio era hacer encuestas, para tener pistas. ¿Y sobre qué nos vamos a ir? ¿Qué puede mover a la gente? La necesidad de resolver problemáticas, la necesidad de, este, de poder escuchar a la gente. Antes de ser maestro hay que ser alumno, antes de, este, de poder de presentarse ante un grupo, pues hay que escuchar, saber escuchar. Esa era también una de las reglas de la línea de masas, ¿no? Que también yo me formé un poquito ahí desde hace muchos años, desde los 15. Me decían, ahí viene la niña, cuando ya puro adulto, y me decían, ahí viene la niña a las reuniones, en esas organizaciones llamadas de izquierda revolucionaria, que después descubrí que no eran de izquierda y menos revolucionarios, pero bueno, sí aprendí mucho y agradezco. Este, Era primero saber escuchar, y entonces yo creo que habría que hacer encuestas, habría que hacer hay que escuchar a la gente y cuáles son las más sentidas, sus problemáticas, y quizá igual una de las cuestiones sería hacer más cooperativas, hacer estos tipos de proyectos, que tienen ustedes un capital ahí social, que tienen, que invierten, que yo sé que hay esa retribución a la comunidad, a la sociedad. Son proyectos muy loables, son proyectos que yo digo, vuelvo a lo lo de hace ratito, del inicio que yo les decía en estas reflexiones, hay que cambiar hay que empezar a cambiar la mentalidad de las infancias. Sería Sí, eso, perdón. pues, Ya, me extendí mucho. muchas gracias, mi querida Aliet. Bueno, cuando estamos aquí platicando, Cris y un servidor, sobre a quienes invitamos a que vengan y nos platiquen sus experiencias, siempre tomamos en consideración esa pasión con la que nos hablan, con la que nos platican sus vivencias, ¿no? Y desde luego que, bueno, siempre eso enriquece y nos llena de mucha reflexión, de mucha sensibilidad para el trabajo que estamos haciendo, siempre encaminados pues al buen vivir de las personas, ¿no? Y bueno, yo quiero poner después de hacer un comentario, un breve comentario de varios de los compañeros para que pregunten y comenten. Yo quiero poner una pregunta en la mesa y le voy a pedir sus comentarios al compañero Bermúdez. Este, ¿Qué tan ético o qué tan recomendable es el manipular a las personas, aunque sea para el buen vivir de ellas? O sea, a veces hacemos campañas, hacemos promociones para que la gente participe en las cooperativas sabiendo que es para su beneficio, para atender una necesidad, como le está comentando Aliet. Pero a veces, por decirlo de una manera fácil y sencilla, a veces lo queremos hacer por las buenas, pero no funciona. Entonces, ¿qué tan válido, qué tan ético es buscar manipular a las personas, aunque sea para su buen vivir, para su bienestar? Y bueno, pues le pediré aquí al tocayo Bermúdez su comentario. Adelante. Gracias. Buen día a todos. Saludos aquí a Aliet, a Leo que también por aquí de Cruz Azul y a cada uno de ustedes que están presentes. Pues vaya pregunta, Tocayo, pues la respuesta de inmediato que sin titubeos a mí me viene, pues es que el tema de la conciencia es un tema que debe estar en el centro de todas las preocupaciones. Y entonces,
hacer maniobras de diferente tipo será diferente quizá a esto que tú mencionas, ¿no? Digo, maniobras es mover estructuralmente cosas, mover cosas para lograr el acometido, ¿verdad? Y bueno, la educación popular como método, lo que está buscando más bien siempre es, ya lo dijo aquí nuestra ponente, es el tema de la conciencia, ¿verdad? Es un método. Cuando estamos trabajando en las cooperativas, nos encontramos quizá algunos más, otros menos, depende cómo vamos haciendo también nuestra chamba, con las dificultades de participación. Y entonces, eso nos está dando eh, un mensaje, y el mensaje es que nos falta ser más certeros en muchas de las cosas que hacemos, ¿sí? ¿Y certeros en qué? Pues en certeros en provocar eh, la conciencia, la generación de la conciencia. Cuando nos decía Ali en este momento el tema de que la organización va acompañado del tema de la política, de la ideología, esto es así en la educación popular. Son prácticas colectivas, vivenciales, pero siempre estas no son, vaya, neutras, ¿verdad? Llevan un marco político que implica descolonizar la mente, liberarnos de estructuras opresivas que nos mantienen y de dominación. En la psicología, como ustedes seguramente lo han visto, lo han reflexionado, en la psicología hay algo que es mm, algo asistido. Asistido es que es provocado. El sistema te lo provoca y te lo asiste totalmente y se llama indefensión. Indefensión, ¿sí? Es decir, el mismo sistema te provoca que tú seas indefenso y aceptes cosas, pero jamás generes conciencia de eso, ¿sí? Entonces, el reto en la educación popular será siempre el empoderamiento. Y claro que los cuatro ejes siempre que vamos a tener en la educación popular nos llevan hacia allá, hacia conseguirlo. Por ejemplo, dice Freire, educar es conocer críticamente la realidad. Entonces, en educación popular, lo que vamos a hablar es de aprender a leer la realidad para que los protagonistas escriban su propia historia. Esto nos está hablando de que nos debe quedar muy claro a todos los participantes en un proceso de educación popular, ¿verdad? De que es posible salir de una situación problemática, de que otros mundos son posibles, ¿sí? Y el segundo, de comprometerse, educar es comprometerse con la utopía de transformar la realidad. Es decir, ya sabes tú que cómo está la realidad críticamente ahora, tu compromiso es transformarlo. La educación popular va a dar, desde luego, desde la pedagogía y la ética liberadora, elementos para que nos comprometamos con una utopía de transformación. Y el tercero es, en la educación popular, formar sujetos de dicho cambio. Decía Liet, ahorita bastaría quizá una generación para cambiar el mundo. Sí necesitamos formar sujetos, necesitamos formar animadores, personas que a su vez contagien a otros, ¿sí? Y bueno, y el cuarto, educar es diálogo, ¿sí? Hay que dialogar. Y entonces estas cuatro premisas, estas cuatro cosas básicas que nos dice, yo nada más sintetizo lo de la ponente, ¿eh? No, no estoy dando otra charla, ¿no? Es de acuerdo sintetizando estas ideas. Entonces, con eso nos permitimos el tema de la conciencia. O sea, ¿cómo llevar a alguien a fuerzas a un lugar donde no quiere ir, sabiendo que ahí está su bienestar, pero no quiere, no quiere, no quiere? Pues hay que entender entonces nosotros mismos como educadores esa parte de la indefensión aprendida, ¿sí? Indefensión aprendida porque ella lo aprendió a ser indefenso. Indefensión asistida porque el sistema te asiste totalmente para que tú sigas indefenso toda la vida. Ok, entonces no hay cómo trabajar esta parte, ¿verdad? ¿Cómo vamos rompiendo esas correas? Cuando ustedes se acercan, los que son amigos que nos siguen ahí en las redes sociales, por ejemplo,
ven ahí en el Facebook de la Unión Estatal de Cooperativas de Michoacán, ven que nosotros tenemos prácticamente todos los días y socializamos experiencias trabajando con colectivos. Y los colectivos, la mayor parte son rurales, zonas conurbadas, pero también están en zonas urbanas. Es decir, cómo utilizamos el método de la educación popular para trabajar con ellos. Y no vamos y hacemos una reunión y los abandonamos, pensando que ya con esa reunión ya ellos ya se liberaron. No, eso es un proceso sistemático, ¿verdad? Donde la actuación con ética de cada uno de nosotros, pues es seguir ahí. Yo recuerdo hace algunos años, este, me acercaba a una cooperativa para ver cuándo iba a haber asamblea. Soy socio de una cooperativa de ahorro y préstamo. Y entonces me decían, pues todavía no está la fecha, pero véngase tal día. Y a lo mejor ya lo tenemos. Fui tal día y ya había pasado la asamblea. Le digo, ¿cómo? Un día después de cuando yo vine a preguntar, pero si yo soy socio y quiero participar en la asamblea. No, híjole, seguí insistiendo. Y digo, hace varios años. Y sigo insistiendo de poder llegar a una asamblea de socios y tengo años y no puedo llegar a una asamblea de socios y soy socio, ¿sí? Entonces, hay quienes trabajan para alejar a los socios y quienes trabajarán para acercar a los socios, ¿verdad? Y con educación popular acercamos los socios. Entonces, creo que haría falta en algunos de los casos o en muchos dotarnos de estas herramientas, porque son herramientas, desde luego. Y gracias y felicidades, Salir. Muchas gracias, mi estimado Guadalupe Bermúdez. Y bueno, en estas ideas profundas y de análisis que estamos haciendo, pues ahora le voy a pedir a nuestra compañera Ana Cristina, que también es socióloga, sus comentarios al respecto. Y bueno, después, a ver si está por aquí Leobardo, que nos dé algún comentario respecto a sus experiencias. Adelante, Cris. Hola, hola Liet, qué gusto saludarte. La verdad me dio mucho gusto volverte a ver y a escuchar. Yo, antes de responder a la pregunta que lanzaba Armenta, yo siempre me acuerdo mucho de cuando estabas ahí en la cámara, cómo defendías el movimiento cooperativo. Bueno, es evidente y sigue siendo ahora una realidad, como hay división, digamos, dentro del movimiento cooperativo, como no nos ponemos de acuerdo en todo esto. Pero tú decías, con todo y esa división y esas diferencias, estoy entre las personas más organizadas del país, decías, el cooperativismo y la gente que hace cooperativismo son de las personas como que mayor responsabilidad y mayor grado de ciudadanía tienen, ¿no? Estoy frente a los mejores ciudadanos porque son personas que se organizan, son personas que están tratando día con día de transformar este país y hacerlo un mejor lugar para todos. Yo siempre recuerdo mucho eso porque era como la defensa. Dentro de todo este caos que tenemos, al final todas las organizaciones que representamos somos personas que estamos ahí tratando de transformar y de organizar a las personas que están en nuestros entornos y es una cosa que yo siempre recuerdo y a veces hasta uso por ahí, ¿eh? Oye, te decía yo que que yo era de las diputadas privilegiadas, de las Claro. más privilegiadas de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque me tocó la Comisión de Fomento Cooperativo de Economía Social y entonces me toca convivir con la gente más avanzada del país, que tiene Sí, claro. conciencia y que trabaja precisamente para transformar este país. Entonces decía yo que estaba frente a la gente más, con todos estos principios, ¿no? Que son los principios del cooperativismo y que son los principios por lo que ha luchado y es la historia de la humanidad, la igualdad, la democracia, el bien común. Exactamente. Ana, qué bueno que te quedó ahí grabado. Lo Muchas recuerdo y a gracias. veces lo repito por ahí, por allá, ¿eh? Te doy crédito, no te preocupes. Pero bueno, respondiendo a lo que planteó Armenta, es algo coincido totalmente con Bermúdez y creo que fue un tema que se tocó en una plática con educadores, justo con el compañero
Rogero Daló hace algún tiempo, el compañero, él hablaba como, bueno, los procesos de educación popular deben de llevar a la gente a concientizarse, los deben hacer responsables de su propio destino, pero también sería un error tratar de forzarlos a hacer algo de lo que ellos no están dispuestos a hacer, ¿no? Y eso creo que es el camino al fracaso de un montón de proyectos, porque podemos obligar a la gente a que venga un día o dos incentivándolo, como pasa en las cooperativas, con una rifa, con un regalo, con lo que sea, pero si no llegamos al real convencimiento, si no llegamos realmente a solucionarles una necesidad, si no van viendo esto como una cosa que de verdad es útil e importante para ellos, sus familias y sus comunidades, yo no creo que esto vaya muy lejos, ¿no? Y aquí el gran desafío, cómo de verdad generar la conciencia y cómo de verdad generar la organización, más allá de esos estímulos que podamos dar y que no vamos a tener recursos suficientes para darnos eternamente para poder tener una organización integrada, ¿no? Bueno, eso como respondiendo a lo que Armenta preguntaba, ¿no? Pero a mí eh, me gusta mucho y vienes a reforzar lo que hemos estado dialogando continuamente en estas discusiones, cómo la organización y para mantener a las personas interesadas, pues tiene que partir de verdad del análisis de la situación y del plantearnos la posibilidad de solucionar nuestros problemas y nuestras necesidades, ¿no? Si de verdad logramos ver juntos la forma de solucionar una de nuestras problemáticas, pues ese va a ser el mayor estímulo para estar ahí, para estar juntos y para sostener a la organización. Y ya estando unidos y teniendo esa posibilidad de hacer una organización social con personas pensantes y que están tratando de mejorar su entorno, pues hasta tenemos cada vez más y más ideas de hacer más cooperativas, decías tú, Aliet, ¿no? Yo lo veo con el compañero Guadalupe Bermúdez, como platicar con él y él inmediatamente dice, pues entonces hay que hacer una cooperativa para esto y una cooperativa para esto otro y una cooperativa para esto otro. Y es un poco lo que hoy también la sesión pasada con los compañeros de Tosepa, ¿no? Ya teniendo una comunidad organizada, consciente, que conoce sus recursos, que conoce sus fortalezas y que conoce sus limitaciones, pues es mucho más posible ya seguirnos organizando para seguir tejiendo y construyendo cosas a beneficio de todos, ¿no? Pero bueno, sí, eh, bueno, primero te agradezco mucho que compartas esta experiencia que yo no conocía esto de las orquestas y me parece muy bien y me parece también muy bien cómo apuntas, cómo hay que tener muchos cuidados en estos proyectos, ¿no? Para que no se vayan hacia lo político, el dejar a las personas precisas en esos puestos, más allá de nuestras simpatías, a las personas idóneas que puedan hacer que estos proyectos prosperen. Creo que es una experiencia muy bonita, pero también nos permite pensar un montón de puntos en los que hay que poner atención para que estos proyectos puedan prosperar más allá del entorno político, ¿no? Pues gracias y ya, me callo y dejo que otros compañeros platiquen. Muchas gracias, Chris, por tus comentarios. Y bueno, precisamente en este orden de ideas, recuerdo en una reunión que tuvimos ahí con Alied en la Cámara de Diputados, cuando se dio el problema de la división del Consejo Superior del Cooperativismo por la famosa ley Billy, donde me planteaba Alied, dice, bueno, a ver, yo ya como presidente del Consejo Superior, me dice, a ver, ¿estarías tú dispuesto a poner tu encargo, tu puesto de presidente en aras de la unidad? Digo, claro, es lo que les hemos planteado a las organizaciones que se salieron del Consejo Superior, decir, a ver, vamos haciendo una asamblea y nombramos un nuevo consejo de administración, pero intégrense. Desde luego que era una cuestión distinta o difícil porque ellos querían impulsar esa famosa ley Billy que a la postre pudimos detener. Y bueno, pues aquí tenemos un gran amigo, Leobardo Vega, de Cooperativa Cruz Azul, que le vamos a pedir su comentario, por favor, y después abrimos el espacio para 2, 3 participaciones de los demás compañeros. Adelante, Leobardo. ¿Qué tal? Pues muy atento, ¿eh? Y primero, antes que nada, pues un saludo a todos los asistentes.
desde aquí de la cooperativa La Cruz Azul. Ya escribí por ahí una felicitación por el tema a Aliet y pues bueno, a nuestro compañero Guadalupe Armenta por formar estas pláticas, ¿no? Creo que muy educativas, como lo dicen. Y yo me voy a referir, digo, pues aquí compañero Bermúdez y pues me imagino que hay gente pues muy capacitada en estos temas, pero uno que viene de fuera, yo voy a suscribir básicamente a lo que se refiere a Liet con esa formación de las orquestas, si se ve en el sistema, a los niños. O sea, yo creo que desde la niñez se tiene que hacer esa generación, como decía Bermúdez, de tener una realidad futura, pero como niños, los educadores son la base para crear esa conciencia, ¿no? Entonces, pues sí se tiene que tener para esos niños decía Bermúdez, esa comprensión de la realidad, del compromiso precisamente para ajustar y llevarnos al buen vivir. Y hablo de la cooperativa Cruz Azul. Lo voy a suscribir en esos tres grandes temas: la niñez, la conciencia, realidad, compromiso, formar sujetos y el diálogo constante para un buen vivir. Creo que en ese tema la cooperativa La Cruz Azul, pues hagan de cuenta que lo que estoy oyendo es lo que nos ha estado pasando. Realmente creo que esto de Billy, de la división, no, yo lo entiendo así. Creo que nos faltó la educación porque un gran grupo de compañeros que ahora son ex socios se fueron a apoyar a Billy. Y pues bueno, nos faltó dialogar, quisimos dialogar muchas veces con ellos, quisimos tener esa educación, formar cooperativistas donde los valores y los principios fueran nuestro sustento. Y así como niños, la verdad que muchos de nosotros jalamos esos valores, esos principios que teníamos y nos dimos cuenta de esa realidad. Y pues bueno, estamos como ejemplo del buen vivir. Creo que nuestra cooperativa ha salido adelante y bueno, es todo un tema. La verdad que yo quedo, la verdad, impactado con estas cuestiones de la educación, que no es otra. Yo creo, si me preguntan a mí, yo creo que aquí en la cooperativa nos faltó mucho de ello para evitar precisamente esa división de los consejos y evitar este problema con Billy. Creo que nos faltó esa educación y estamos promoviendo precisamente desde el ámbito que cada quien tiene aquí en la organización este tema de la educación. Les agradezco mucho, mucho, la verdad, el haber participado fue muy educativo otra vez, como bien dice la plática, y la verdad que me quedo con muchas ideas que creo que se replantearán aquí en la cooperativa y creo que es el fundamento de la educación. Muy agradecido, Guadalupe, muy agradecido, Aliet, por estas ideas, la verdad. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Leobardo, que también aprovechando que es el secretario técnico del Consejo Superior del Cooperativo por acompañarnos. Muy bien, pues abrimos el espacio para 3 participaciones más de ustedes. Que, el que desee participar, levante la mano y cerramos con un mensaje final de Aliet Bautista, nuestra invitada estrella del día de hoy. Entonces, adelante, ¿quién desea participar? A la 1, a las 2. Compañero Barbosa, adelante. Sí, muchas gracias. Únicamente yo quisiera hacer una acotación o aclaración que luego a veces el grueso de la población confundimos los términos de educación y cultura. En el ámbito financiero dicen, es que nos falta educación financiera o cultura financiera. Yo lo he contrastado, comparado con lo que es educación vial y cultura vial. ¿O qué es la educación? Pues la educación es parte de la cultura. Por ejemplo, nuestra cultura mexicana con tradiciones de piñatas, posadas y Día de Muertos y todo eso es nuestra cultura. En el caso de esta cultura popular y ya enfocado a la educación cooperativa, tenemos que ver también, existe una cultura cooperativa que son las instituciones, toda la infraestructura, esa es la cultura. Y en el caso de la educación financiera, precisamente para cooperativistas, es
sí se cuenta con institutos, con cooperativas, organizaciones, pero nos hace falta, y lo establece la Constitución, en lo que son los fondos, o fondos de educación cooperativa. ¿Qué es eso? Y coincido totalmente con Leo. Es cierto, no solamente a una organización, a la mayoría de las organizaciones, aun cuando existe un fondo por obligatoriedad en la Ley General de Sociedades Cooperativas, no se aplica, no se lleva a cabo. Es un punto muy importante y todo lo que ha hecho en este caso realmente Cris por los demás compañeros presentes, las cooperativas afiliadas, es necesario impulsar. Es nada más esa aclaración que a veces confundimos educación con cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Rick. Muy bien, pues tenemos oportunidad de dos participaciones más antes de cerrar nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguien más que desee participar? Por aquí veo al compañero Gerardo de la cooperativa Bolini, también al compañero Luis García de la cooperativa Cacaxtle. Bienvenidos de allá de Puebla. Estimado Gerardo, adelante. No, pues Gracias. un saludo. Estoy llegando un poco tarde, tristemente, pero con la seguridad de que se graba y lo podemos ver y escuchar más adelantito. Pues enviar un fraterno saludo de parte de Olini, decirles igual que ya iniciamos nuestros foros y que bueno, pues nuestro empeño está en no perder de vista la formación cooperativista. Y como decía el compañero, también antes a veces en el marco de las confusiones, de repente también confundimos capacitación con formación y educación cooperativista. Nosotros planteamos que la capacitación tiene que ver más con los aspectos técnicos y profesionales y la formación pues con los principios, los valores, lo que le da identidad a las cooperativas. Entonces, por eso nuestro acento en la prioridad que tiene para la formación de una cooperativa, la formación de los cooperativistas. Como ha dicho en algún momento el compañero Bermúdez, incluso, de repente encontramos cooperativas con socios, pero no cooperativistas por la falta de formación. Y como también mencionaba el compañero Leo, pues ha sido en mucho una de las debilidades históricas del cooperativismo. Y en muchos ámbitos, incluso la formación política, se ha abandonado en mucho también. No digamos los partidos, sino las organizaciones sociales. Es una formación política, en el caso nuestro concreto, la formación cooperativista y el aprendizaje y la formación en el marco de la economía solidaria, porque es cambiar el chip, es producir y plantearnos otra mentalidad, un pensamiento capaz de cuestionarse a sí mismo y cuestionar la realidad para transformarla desde cualquier ámbito que nos movamos. Y en el marco del cooperativismo, pues yo creo que tenemos mucho camino por recorrer, igual en el marco de la economía solidaria, que es el paraguas más amplio, porque pues yo asumo como Euclides André Mance, la economía solidaria puede proyectarse como un modo de producción postcapitalista, pero hay que irlo construyendo desde abajo. Tal vez a nosotros nos toque hacer solo la zanja para poner los cimientos, revolucionar las conciencias y escarbarle ahí, transformar nuestra conciencia, la conciencia más crítica y capaz, repito, de transformar la realidad y de cuestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pues agradezco me hayas dado la palabra, joven José Guadalupe, retardado, pues ahí pido una gran disculpa, pero andamos acá con otras tareas. Voy a ver cómo modificamos nuestros horarios porque estamos en un colectivo de producción también. Pero bueno, muchas felicidades y ya estaré escuchando y viendo la grabación. Un abrazo fraterno y solidario para todos de parte de Olini y del mío en lo personal. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues no veo más manos levantadas. Creo que por ahí los compañeros de Estación Joaquín, adelante, mis estimados. Todos los cooperativistas de México y del mundo entero, porque de hecho sabemos que tenemos cooperativas hasta Brasil. Y hay que cuidar y echar a andar
el cooperativismo más de lo que lo tenemos, porque pues, lo hemos descuidado tanto que nada más hacemos reuniones anuales, pero esto se necesita la educación cooperativa, la educación popular, por lo menos hacer reuniones mensuales en cada cooperativa. En este caso aquí, donde Estación Joaquín, el Rancho Nuevo y aquí Estación Joaquín son comunidades ya algo grandes. Entonces, tendríamos que llegar a cada manzana, porque para juntar gente para darle la educación cooperativa, porque de hecho la gente somos apáticos a juntarnos, aunque sea cada año. Nosotros somos una cooperativa de 2,000 socios y andamos juntando cada año 300 socios. Hasta menos. Y hasta menos. Entonces sí necesitamos pues echarle mucha garra, como dice el dicho, y ir educando principalmente a los viejos que son los que jalan un poquito más en esta cuestión, pero ir educando la niñez, como dice la compañera Bautista, a ver cómo nos juntamos, pero hay que juntarnos, y juntamos 10, 15, 20, los que sean, eso ya es ganancia de niños que quieran participar en una banda de viento, una sinfónica, que ya son mayores, hasta de 500 o 600 alumnos, y sí hay que echarle muchas ganas, porque si no lo hacemos, los viejos ya no tenemos mucha carrera, estamos viviendo la última etapa de nuestra vida, y esto posiblemente que no queremos que se venga abajo, ¿verdad? Mi Dejar huella. o sea, mi forma de pensar es que hay que pues, seguir adelante con el cooperativismo, y gracias. Muy bien, don Coco. Muchas gracias, compañeros de Estación Joaquín, por acompañarnos. Un saludo a todos. Bueno, para cerrar con Federico Camacho, y luego ya después le damos la palabra a nuestra invitada, Aliet Bautista, para el cierre de nuestra reunión. Adelante, Federico. Sí, buenos días. Saludando a todos y felicitando a nuestra ponente del día de hoy. Muy claro el tema, con mucho entusiasmo y muy interesante los temas. La duda que yo tengo o el comentario es respecto de la implementación de la cultura musical en la época, en los tiempos de la 62 legislatura, y aplicándolo a nuestro tiempo, de acuerdo a su experiencia, ¿dónde será posible gestionar los recursos, algún recurso público para poder implementar la cultura musical, apoyos para pago de maestros o de instrumentos musicales, pues si se pudiera en nuestras cooperativas, ¿verdad? Ojalá que en alguna de Alcón, etcétera. Debido a que, bueno, seguramente en las encuestas no sale la cultura musical como una necesidad, pero seguramente ya cuando está implementado en la cultura musical en los niños, en toda la cultura, la sociedad en general, pues retribuye mucho beneficio. Y entonces la pregunta es, actualmente, ¿dónde se podría gestionar recursos públicos para la implementación de este tipo de orquestas? Si tienen algún conocimiento de dónde tocar puertas, por ejemplo. Sería todo. Muy bien, mi querida Aliet, pues si gustas contestar a la pregunta y cerrar la sesión. Adelante. Sí, gracias. Bueno, pues mi agradecimiento, Guadalupe, y por supuesto, pues esta es una tarea permanente y espero igual yo sumarme a estas, porque de verdad, igual como lo comentan, me apasiona, y por ahí tengo algunas propuestas que a lo mejor luego podríamos platicarlas para cómo este tema es fundamental para esto.
Respondiendo a la pregunta, del compañero, lo del financiamiento, pues bueno, en ese momento yo tuve la oportunidad, incluso en esa legislatura, había oportunidad de etiquetar, también lo había en la 60 legislatura, pero en la 62 fue muy, muy claro, y además yo lo hice todo para mi municipio, siendo diputada, pues como ustedes, como cada uno de ustedes lo sabe, es una facultad, el presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y estando ahí pues es más sencillo. Incluso ayer creo que le preguntaba yo a Guadalupe en un mensajito cuál era la cantidad de socios que estaban, el número de socios que estaba más actualizado en el padrón de cooperativistas y bueno, todo el mundo también sabe que la mayoría están en el sector de ahorro y préstamo. Y me daba un dato, Guadalupe, que eran 9.410.884 hasta el 30 de junio del 2023. Entonces, imagínense ahí la cantidad de cooperativistas que tenemos, o por lo menos de socios, pero que están con nombre y apellido y que sabemos que son de carne y hueso, son más de 9 millones. Si los tuviéramos organizados, yo siempre también incluso, a lo mejor me recordará también Cris, le decía yo, si los tuviéramos organizados, el 5%, el 10%, ni siquiera ya el 100%, ¿cuánta gente pudiéramos tener organizada para poder que esta representación estuviera en la Cámara de Diputados? También eso se los comentaba siempre cuando estaba yo allá, en aquellos años. Se dice que la Cámara de Diputados es la representación del pueblo, ¿no? Pero cuando nos vamos dando cuenta adentro, pues son la representación de mini bancadas de los sectores empresariales. Ahora en Morena hay mini bancada de la Luz del Mundo, que dice tener, según esto, 500,000 de gente afiliada a esa iglesia que sabemos que su líder está, creo, en California. Yo le he rascado un poquito por ahí y hay mini bancada de la oligarquía financiera, mini bancada del PAN, mini bancada de panistas, priistas. Y yo creo que esta etapa sería importante que pudieran tener representantes el sector de las cooperativas. Ahora viene un proceso interesante que por ahí luego le pasaré la información a Guadalupe, incluso ayer me llegó que va a haber foros abiertos para lo del Plan Nacional de Desarrollo y yo creo que hay que participar, compañeros. Yo eso los convocaría, yo esa convocatoria les haría para que los faltantes del sexenio de Andrés Manuel, que ya se acabó, que es el tema del cooperativismo y que que viene, yo creo que será una oportunidad de poner la atención ahí, pero con la presencia, con la organización y en algunos momentos, como yo les decía, a veces en esta de la movilización, pero sí, yo creo que esta parte es interesante. No hay financiamiento, yo hasta ahorita, pues igual como cortaron todos los financiamientos para las asociaciones civiles y todo ese tipo de cosas, no, yo no he encontrado, pero pues lo que les puedo decir dentro de mi experiencia es que es más fácil estando dentro que fuera, que es más fácil estando dentro de la representación que hay, en este caso la Cámara de Diputados por la facultad que tiene exclusiva de aprobar el presupuesto y de decir a dónde va, y que yo los convocaría a eso. Y primera de cuentas, para que ese faltante que hubo en este sexenio pueda estar incluido en lo que viene. Por ahí hay algunas convocatorias de diálogos, por ahí te la hago pasar inmediatamente porque me llegó anoche ya, Guadalupe. Perdón, seguiré investigando y créeme que te voy a investigar, a ver qué hay forma, pero yo lo que te diría que la experiencia que tuve fue a partir de estar dentro, de donde se hace el presupuesto y donde va a ir una línea y que iba específicamente para
para mi municipio. También decirles que lo que hace falta es una universidad cooperativa, que también cuando estuve en la 62 legislatura, quise etiquetar al final de mi trienio a la TOSEPA 50 millones de pesos, me acuerdo muy bien, para la universidad cooperativa, pero TOSEPA no tuvo un acta de nacimiento donde yo poderlos aplicar y lo único que quedaba era mandarlos al gobierno del estado o al gobierno municipal, y me dijo, que en paz descanse el ingeniero Aguilar, me dijo, no etiquetes nada porque no tenemos confianza en que nos vaya a llegar a nosotros, pero también no existe eso. Y lo otro es hacer algunos convenios con los trentinos, Guadalupe. Tenemos, yo creo que ahí se quedaron muchas cosas en el tintero cuando estuve en la legislatura, porque bueno, tampoco no había reelección. Y los 2 años y cacho que estuve, se quedaron varias cosas en el tintero, y yo creo que había una cosa que retomar con esta intención y con este movimiento que ustedes ya traen, como esta cuestión de formación permanente y lo de la educación cooperativa, que está estrechamente relacionada con la teoría de la educación popular, es exactamente, confluye, es con los trentinos, pero ya igual lo platicaremos si quieres, Guadalupe, pero ahí traigo eso como en la mente, que lo dejé del tintero, pero también lo dejé en mi corazón y en mi mente, para seguir en esos temas de cooperación, porque 2/3 de la población en Trento son cooperativas, 2/3 de la población están inmersos en el cooperativismo, y su trabajo, su fuente de empleo son en cooperativas, y hay experiencias interesantes igual desde el maternal que tienen esa educación y que habría que implementarlo. Y pues eso, ¿no? Decirles que más de 9 millones de cooperativistas, que nada más aquí contabilizó y me dio ese dato Guadalupe ayer, de las cajas de ahorro y préstamo, pudiéramos hacerlo sentir organizadamente para el sexenio que viene, para el Plan Nacional de Desarrollo, para el plan de gobierno, de un gobierno que sea progresista, que se dice antineoliberal. Yo creo que también sería ese otro tema a discutir. Yo creo que hay muchos temas que habría que empezar a analizar, Guadalupe, con estas pláticas, y pues los felicito, y pues estamos a la orden aquí conmigo. Quiero decirles, como siempre, tienen una aliada, y muchas gracias por la invitación y el aprendizaje que también me llevo hoy. Muchas gracias. Pues mi querida Aliet, los agradecidos somos nosotros, siempre muy grato escucharte con esa pasión, con ese amor hacia las personas, hacia las cooperativas en este caso en particular. Y bueno, decirte que de nuestra parte seguiremos trabajando con base a nuestros principios, a nuestros valores, por la organización de las personas, de las comunidades, para el buen vivir de las personas. Pues agradecerles a todas y a todos que nos hayan acompañado en esta plática con una educadora, con una gran compañera, nuestra querida Aliet Bautista, y que dentro de 15 días, bueno, los esperamos nuevamente. Y bueno, como amenaza a Aliet Bautista, seguiremos en comunicación para organizar muchas cosas que están pendientes. Agradecerle a nuestro tocayo Guadalupe Bermúdez su participación, compañeros de Olini, Gerardo, a Leobardo, al compañero Luis García, que nos acompaña también allá de Puebla, que están trabajando por hacer su unión de cooperativas, una loable labor. Felicidades por ella, por esa iniciativa. Y bueno, como Consejo Superior, decirles que a finales de este mes de febrero tendremos nuestra asamblea, y en el mes de marzo vamos a organizar un foro nacional con la intención de poner a consideración de todas las organizaciones, de las cooperativas, de las universidades, de organizaciones de asistencia técnica, una propuesta de ley que queremos hacer para la nueva legislatura. También decirles que, bueno, uno de el hermano de Aliet también es diputado, y bueno, pues también por ahí hay posibilidades de gestionar algunas cosas. Y bueno, muchas cosas que seguramente podremos hacer de manera organizada y participativa con todas ustedes. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Mi querida Aliet.
Gracias. Ahí aprovechando con el compañero Lobardo, ojalá que luego me pueda recibir. Ahí tengo algunas cuestiones que quisiera comentarles y ojalá que en algún momento pudiéramos tener ahí una cita. Muchas gracias a Claro todos que y sí. felicidades. Claro que sí. Saludos a todos. Hasta luego. Buen día. Bonita tarde. Buen día. Que tengan un excelente